Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos al canal a un ya archiconocido durante muchas generaciones y aquí en el canal también hemos traído las versiones más actuales e incluso mantenemos un modelo de no de esta generación, de la generación anterior de este Opel Corsa. Este Opel Corsa ahora de la mano del grupo Stellantis ya comparte muchas cosas de modelos como del Peugeot 208, pero en este caso ya Opel mantiene un poco la línea de gama de motorizaciones bastante atractivas para ofrecer una buena gama de modelos, ¿no? Y en este caso tenemos la versión Hybrid, una versión de 48 voltios My Hybrid con etiqueta Eco. Esto permite tener unos buenos consumos, una buena dinámica porque lleva caja automática y estamos con el acabado GS, el más alto disponible a día de hoy. Así que vamos a dar este pequeño repaso en el vídeo de hoy para conocer este Opel Corsa Hybrid. Bienvenidos. Bueno, vamos a dar el repaso exterior. Ya tenemos varios vídeos del Opel Corsa, pero bueno, vamos a hablar un poquitín sobre este modelo. Tenemos este carenado principal del Opel Vizor, la última generación de diseño. En este caso llevamos estas luces que incorpora el acabado GS con los paquetes opcionales y bueno, vemos esta línea bastante típica de lo que lleva ahora Opel en sus modelos. Para el acabado GS llevamos estas llantas bitono específicas que le dan un toque bastante deportivo, bastante moderno, en tamaño 17 pulgadas y unas gomas 205/45 de perfil. Como vemos, no llevamos ningún tipo de protección de pasos de rueda en negro ni taloneras, todo va en el color de la carrocería, en este caso en este azul que bueno, le da un toque muy bonito, me recuerda al Opel Corsa que tenemos en nuestro garaje del 2018 y bueno, en este acabado GS también mantiene del acabado Yes, el anterior a este, el mismo techo negro para dar este efecto de techo flotante, ¿no? Además, este alerón más deportivo que le da ese toque más especial, la tercera luz de freno en la parte central en toque transparente, se ve así un poco blanco. Y bueno, aquí vemos la luneta con limpia luneta en esta zona y todos los anagramas en negro. Ahí vemos el rayo de Opel en negro, las letras Corsa y la versión Hybrid que va justo aquí debajo del piloto trasero. Por supuesto, un paragolpes con los catadióticos a los lados para darle un poco de anchura y la parte central y la pequeña salida de escape en esta salida para darle ese toque, bueno, bastante peculiar, ¿no?, de lo que estamos viendo a día de hoy. Todos los cristales oscurecidos en la zona trasera y no llevamos ningún tipo de cromos en la zona acristalada. ¿Qué os parece? ¿Os gusta este diseño? ¿Os gusta el Corsa? Si no, ¿preferís otro modelo del grupo Stellantis o de otra marca? Dejadlo aquí en los comentarios. Vámonos para adentro. Bueno, vamos a ver un poco la parte trasera. Tenemos buen espacio, este tapizado también en tela del acabado GS, dos salidas de USB-C en esa parte central, sin salida de aire ni clima y todo con plástico duro en esta parte. Tenemos un hueco para una botella y poco más. Aquí en la parte delantera, tapizado igual, como buen acabado, acabado GS. Entramos, cerramos puerta. Acabados duros, aquí estas inserciones en blanco, al igual que en esta zona, aquí una polipiel, al igual que en la zona también del codo, el apoyacodo, elevalunas, todo esto. Y bueno, tenemos allí el botón de encendido, pisamos freno, encendemos el coche, ahí tenemos toda la información, potenciómetro, ordenador de a bordo, depósito de combustible, que en este caso es gasolina, kilómetros totales y de autonomía. Aquí luces intermitentes, aquí limpias y estas levas que van aquí que hablamos en la parte dinámica. Tenemos toda la regulación de hadas en esta zona, calefacción en el volante para el acabado GS, igual aquí. Y bueno, en la parte multimedia tenemos toda esta parte de juegos, tenemos el clima, la radio y más aplicaciones y ajustes necesarios que podamos ajustar aquí. Para la parte HADAS podemos desconectarlo aquí, tenemos warning,
abrir y cerrar puertas, clima bisona para esta versión con el paquete, y aquí tenemos carga inductiva con puerto 12 voltios y USB-C, aquí con desconexión de ayudas, start stop y todo esto, selector de cambios aquí de la caja automática, modos de conducción, tenemos Sport, normal y Eco, ¿vale? Ahí los tenemos. Freno de mano, huequecillo para un mando, dos portabebidas, una guantera pequeña y podremos regular en profundidad, más no en altura. Guantera con buena disposición, buen tamaño, huecos aquí en las puertas y en la parte alta todo lo que es la zona de iluminación. En los espejos no llevamos iluminación, ninguno de los dos tapasoles. Tenemos acabados bastante buenos a nivel general, pero bueno, estamos ante un coche bastante bueno dentro de la parte generalista. Es un modelo que dentro del rango generalista y del grupo se mantiene en ese nivel, pero sí que ya hemos ido subiendo un poco el listón a nivel de precio, que eso lo hablaremos ahora en la parte dinámica. Así que vamos a ponernos en marcha y os cuento qué tal va. Bueno amigos, nos ponemos ya en marcha de este Opel Corsa Hybrid. Lo primero a destacar, vamos a poner el modo Eco. Lo primero a destacar es la suavidad general del coche. Dentro de su segmento, una parte categoría generalista y compacto, la verdad es que mantiene una buena dinámica. La caja doble embrague EDST del grupo Stellantis de 6 velocidades tiene buen desarrollo. Tenemos aquí unas levas que nos permite ir bajando o pasando de marcha. Vamos ahora en modo Eco y es bastante rápida. El motor, un motor 3 cilindros 1.2 con esta hibridación ligera, ofrece 110 caballos. Tenemos versiones un poco más potentes, pero ya os digo que con 110 caballos tiene buen comportamiento. Pasamos al modo Sport. En el normal hay poca diferencia, ¿no? Quizás se nota un poco más de llaneo suave. En el Eco se nota que retiene un poco, ¿no? Para controlar sobre todo la carga de esta pequeña batería y sobre todo el tema de los consumos, pero realmente en el modo Sport tiene más alegría, sobre todo en la reacción del pedal del acelerador. No hay aspecto deportivo o dinámico excelente, ¿no? Tampoco creo que sea necesario, pero con los 110 caballos van servidos en este coche. En adelantamientos, encuestas, si llevamos peso, obviamente se resentirá un poco, pero en toda nuestra prueba, tanto por carretera secundaria, autovía, con mis hijos, teniendo cosillas en el maletero, pues sin ningún problema. Es un coche que cumple con su objetivo. La suspensión tira confortable, no hay dureza extrema. Lo que es el ruido aerodinámico, algo se siente aquí en la zona del pilar A. Lo que lleva la rodadura, a pesar de tener una llanta de 17 pulgadas y un perfil algo más bajo, no transmite demasiado ruido para el interior, y con ello favorecemos muchísimo el confort de marcha. Tenemos un depósito de 44 litros, gasolina. Aquí ya no hay ninguna mezcla ni GLP como combustible adicional ni nada. Vamos simplemente en gasolina con esta pequeña hibridación de 48 voltios que nos permite obtener consumos más contenidos, y sobre todo lo que estás buscando seguramente es esa etiqueta eco medioambiental. La verdad es que es un coche apto, ¿vale? Tenemos autonomías cercanas a los 670 kilómetros con el depósito lleno. Nada mal. Oye, yo con mi Corsa del 2018 con GLP, con 90 caballos, llego a ser 1000. Pero esto tiene trampa, por supuesto. Lleva dos depósitos, el gasolina más el de GLP, y esto sumado a ambas autonomías
me suele dar 980, incluso en algún momento hemos llegado a 1100, algo bastante al límite, ¿no? Pero sí que se ha llegado. Para un coche de este tamaño y de esta categoría, de este segmento, yo creo que es más que suficiente, ¿no? Y hablando, por supuesto, de combustible, gasolina, ¿no? Pues si vamos ya a diésel, obviamente podremos tener datos de otros coches que pudiesen llegar fácilmente a los 1000 kilómetros, ¿no? Y bueno, ¿qué consumos estamos haciendo? Bueno, yo he dejado, el coche tiene 2400 kilómetros ahora mismo. Ya tiene un ordenador de a bordo parcial que prácticamente es el mismo del total de los kilómetros. Lo he dejado porque está bien, porque te mantiene como que aunque pase de muchas manos, pero durante todo este tiempo mantiene una media de unos 5,8, que no viene mal. Pero luego tenemos el nuestro, que hemos hecho, vamos, prácticamente 670 kilómetros y está en 6,3. Eso sí, con una conducción muy mixta, también carretera secundaria, autovía y con conducción normal. No estamos buscando, vamos, esos récords de consumo, no, porque realmente estamos usando el coche en adelantamientos, el clima, con total voluntad y confort, para ver hasta dónde podemos llegar con el coche. Sí hacemos pruebas puntuales y hemos llegado a esos 5,8 con total facilidad, pero obviamente esta horquilla de 6,3, 5,8 lo veo más que suficiente. ¿Podemos subir de esos 6,3? Sí, se puede subir, pero si vamos muy a muerte con el coche, con lo cual yo creo que tampoco es necesario, ¿no? Un coche que se deja conducir muy cómodamente, muy práctico, pero lo único que yo mejoraría sería un poco el nivel de insonorización interior para mejorarlo por completo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, estamos en un rango y en una categoría complicada donde todos estos coches, aunque han ido mermando en algunas marcas, pero siguen ofreciéndose como alternativa compacta sin ir a los sub, y obviamente si ya mejoramos todos esos aspectos, las marcas tienen que subir de precio, ¿no? Y ahí el Corsa no puede entrar en ese juego porque no es su nivel para ello, ¿no? Al menos yo no lo veo adecuado. Sin embargo, estamos hablando de unos 22.000 euros ya de un Opel Corsa. Esto a mí me parece una auténtica barbaridad, pero es lo que hay ahora mismo en el mercado. Los precios se han disparado muchísimo y no queda de otra, señores. Esto es lo que hay ahora mismo. Tenemos una tecnología híbrida 48 voltios bastante buena y que nos ofrece esta alternativa. Ahora mismo, hace una semana, se ha presentado ya oficialmente, hemos podido ver un poco en persona el nuevo Renault Clio, donde ellos tienen ya una motorización full hybrid que me parece fenomenal, pero automáticamente el coche, frente a estos modelos que son sus rivales, estaríamos hablando de incluso 6.000 euros de media de diferencia entre un modelo y otro. Así que, señores, yo no sé, ¿tú pagarías tanta diferencia a pesar de que sea a lo mejor una tecnología que sí, que puede ser un poco más avanzada que esta, pero para un coche de este estilo? Déjamelo aquí en los comentarios. Y en líneas generales, un puesto de conducción cómodo, sencillo, todo con buena ubicación, todo bien a mano, y con este paquete que podemos tener la calefacción del volante, calefacción en los asientos, para este invierno viene fenomenal. Además, las ayudas a la conducción en este acabado GS, detección de ángulo muerto, detección de velocidad sobrepasada, bueno, todos estos equipamientos hacen que el coche sea más seguro y muy bien equipado. Dirección, transmite, es durilla y tiene un buen filtro para poder disfrutar de la conducción y sentir lo que pasa bajo el volante. Bueno, amigos, es todo por hoy al volante de este Opel Corsa Hybrid. Unos 22.000 euros, precio de esta acabado GS. Esto puede variar en promociones y descuentos. Igual en la edición pondré aquí las tablas de precios para que tendréis claro lo que son los precios de las diferentes gamas disponibles del Opel Corsa. Un coche que me sigue gustando, una buena alternativa compacta, que no pasemos por esa nueva moda, bueno, que ya no es tan nueva, pero esa moda de los SUV, pues
pues el que quiera un coche así pequeño puede venir muy bien. Ya no es tan pequeño como los primeros Corsa que tenemos ya en nuestra memoria, pero sí que mejora en habitabilidad y sobre todo a nivel de tecnología y seguridad. Es un coche bastante bueno, consumos, bueno, que no están nada mal, una hibridación que viene muy bien, sobre todo por la etiqueta Eco, y bueno, a nivel general, muy pintona en esta acabado GS. Agradecemos a Opel España la sesión de este Opel Corsa Hybrid y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like, y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.